Ok, un saludo. En este video les preparo 5 ejemplos de derivadas resueltos. Ok, no son 5 ejemplos al azar, son 5 ejemplos de derivadas que en principio, quizá no tanto el primero, pero sí el segundo, tercero, cuarto y quinto tienen que ver con un problema que es derivar una función elevada a otra función. Es decir, una función exponencial donde la base no es el número e, ¿sí? No es el número, la base del logaritmo natural. Este primer caso es un caso sencillo, ¿sí? Aquí tenemos dos funciones, u y b, y por la configuración del problema, pues vamos a usar el esquema de derivación de la derivada de un producto. Este esquema tienen que conocerlo, deben tenerlo anotado en algún lado, deben tenerlo presente, así como el esquema de derivación de un cociente, ¿de acuerdo? Si aplicamos adecuadamente, aquí estoy marcando con colores, ¿verdad? Observen cómo sería la derivada del primero por el segundo sin derivar. ¿Recuerdan? Es fácil de aprender. La mnemotecnia aquí es fácil de recordar, ¿de acuerdo? Muy bien. Escribimos adecuadamente. Expresamos bien, ¿verdad? Cada uno de los términos. En el caso del segundo término vamos a poner esa x a la 20 como, ¿verdad?, como numerador de ese cociente. Y por último vamos a hacer algo para poder expresarlo de una forma un poco más sencilla. Vamos a extraer el factor común, ese x a la 19, ¿verdad? Y nos quedaría la siguiente expresión. Voy a terminar de copiarla y a continuación se las voy a presentar, ¿verdad? Para que la vean con detalle. Este es el resultado de esa derivada. Así que traten de copiarla, hacerla en su cuaderno de nuevo y comparen con la solución que les estamos dando. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente problema. El siguiente problema, en este caso tenemos una función exponencial cuya base es e, ¿verdad? Es ese número base del logaritmo natural. Si escribimos con una clave de colores, pueden observar cómo, ¿verdad?, tenemos una función f, una función g y una función h. Ahí estamos expresando la relación entre g y h como regla de la cadena, ¿verdad? Pero es el método que vamos a aplicar aquí, en este caso. El método que usamos es el esquema de la regla de la cadena. Quedaría de esta forma. La primera función derivada, que es g misma, ¿verdad?, compuesta, ¿verdad?, con las funciones g y h, multiplicado ahora por la derivada de la función g, en este caso sería la derivada del coseno, que es menos seno, compuesta con la función h, y por último la derivada de la función h, ¿verdad?, que es un x al cuadrado. ¿Ok? Por lo tanto, nuestra función quedaría de esta manera. Escribiendo adecuadamente, poniendo los signos, ¿verdad? En este caso sería un producto de 3 factores, y lo que estoy haciendo es escribirlo de forma adecuada. Nos quedaría de esta manera la derivada de la función y. ¿Ok? Traten de hacerlo por su cuenta y comparen con el resultado. Ahora viene un problema, un ejemplo, que es un poco distinto y el esquema es distinto también. Fíjense que es una función exponencial con base, cuya base es la función x. Es decir, tenemos la siguiente configuración. Tenemos una función u como base y una función v como exponente. Para este caso vamos a aplicar el siguiente esquema. Este es el esquema de derivación de una función u elevado a una función v, ¿sí?, donde la función u es distinta de la función exponencial de base del logaritmo natural. Fíjense que sería entonces el exponencial e elevado a la v por el logaritmo natural de u multiplicado por el siguiente factor. Serían dos términos. La derivada de v por el logaritmo de u, ¿verdad? Aquí la vemos más clara. La derivada de v por el logaritmo de u, y le sumamos el término, el cociente de u y de v y u por la derivada de u. ¿Okay? Volvemos a nuestro ejemplo y vamos a verter toda esta información, en este caso la función y, sobre ese esquema. Nos va a quedar aquí una cosa interesante. Va a ser e elevada al logaritmo natural de x por logaritmo natural de x, y aquí hay un cálculo importante que tienen que ver y que tenemos que aprender a hacer en este caso, multiplicado por estos dos términos que nos dicta, ¿no?, que nos señala el esquema que acabamos de aprender, ¿sí?
Mientras lo vamos copiando les voy explicando. Esa exponencial del logaritmo natural de x por logaritmo natural de x se va a reducir de una forma peculiar, interesante, porque estamos aplicando aquí propiedades del logaritmo. Se supone que uno de esos logaritmos naturales pasaría como exponente del otro logaritmo natural y lo que nos va a quedar abajo es x elevado al logaritmo natural de x. ¿Sí? Ok, hay que tener claro bien ese procedimiento. ¿De acuerdo? Lo restante lo escribimos de forma adecuada. Vemos que son dos términos iguales, por lo tanto sería el doble del término en sí. Aquí aplicamos una propiedad de las potencias, ¿verdad? Bueno, primero vamos a verlo escrito, ¿verdad? Hay un cociente, tenemos x a la logaritmo natural de x sobre x. Ahí lo que vamos a hacer es restar los exponentes. Por eso me va a quedar x elevado al logaritmo natural de x menos 1, que es el exponente de la x que está en el denominador, ¿de acuerdo? Ok, pongan atención. Aquí tienen el resultado. Por favor, traten de hacerlo por su cuenta, entiendan cada uno de los pasos y comparen con el video que les estamos presentando. Vamos con el siguiente caso. El siguiente caso sería y igual a x elevado a la seno hiperbólico de x. Aquí tenemos otro caso de funciones, de una función exponencial cuya base es una función y el exponente es otra función. Esto no es una composición de funciones, tengan mucho cuidado. Aquí no aplicaría propiamente la regla de la cadena, ¿ok? Lo que aplica es el esquema de derivación que acabamos de aplicar en los ejercicios anteriores. Si llamamos a x la función u y al seno hiperbólico de x la función v, ¿verdad? Tenemos claramente qué papel juega cada una de ellas en el esquema que acabamos de presentar. Aquí lo voy a repetir, ¿verdad? Lo vamos a repetir varias veces. En este video aparece repetido varias veces y es bueno que lo tengan copiado, que lo registren de alguna manera, ¿sí? Que lo tengan a la mano. ¿Ok? Mientras vamos copiando, les recuerdo que las funciones hiperbólicas, hay no solamente funciones circulares como la del seno y coseno que conocemos tradicionalmente, sino hay también funciones hiperbólicas, hay funciones elípticas. En este caso, el seno hiperbólico, ¿verdad? Tiene una interesante condición cuando se le deriva. La derivada del seno hiperbólico es coseno hiperbólico y la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico. Eso lo podemos copiar aquí a continuación. Este sería el seno hiperbólico de x derivado, ¿verdad? La derivada es el coseno hiperbólico de x. ¿Okay? Es bueno tener una buena tabla de derivadas. Con esta información vamos a trabajar entonces y a resolver la derivada que se nos pide. Esto sería entonces la exponencial elevada al producto de v por el logaritmo natural de u. En este caso v es el seno hiperbólico de x y el logaritmo natural de u, pero el logaritmo natural de u será el logaritmo natural de x. Ahí lo dejo señalado con los colores, ¿verdad? Multiplicado por la derivada de v, que en este caso es el coseno hiperbólico, por eso la pongo en azul, multiplicado por el logaritmo natural de u, que es x, a lo que vamos a sumarle el cociente que aparece en el esquema, es v, seno hiperbólico de x, sobre u, que es x, multiplicado por la derivada de x, en este caso la derivada de u. ¿Okay? Va a suceder lo mismo con la exponencial. Eso sería la exponencial, ¿verdad? Aquí vamos a tener el mismo procedimiento, ¿no? La forma de expresar esa exponencial. Eso es, en principio sería la exponencial del logaritmo natural de x elevado al seno hiperbólico. ¿Lo ven? Por la propiedad de logaritmos. Ahora, esa exponencial elevado al logaritmo natural de x, como son funciones inversas, ¿verdad?
me van a dar como resultado el argumento, es decir, lo que tienen dentro, la x. ¿Sí? Aquí copio el segundo factor, lo copio de forma adecuada. Y al final me va a dar, se cancelan e y el logaritmo natural de x, y me va a quedar x elevado al seno hiperbólico de x. Y esto se va a multiplicar por, ¿verdad?, este factor que ya lo teníamos allá arriba. ¿Sí? Esta sería el resultado de derivar la función x elevado al seno hiperbólico de x. Pueden verificarlo con cualquier aplicación que haga derivadas. Ahí lo tienen más claro, más a la vista. ¿Ok? Vamos con el siguiente problema. El siguiente problema sería f de x. Ahí estamos cambiando un poco la notación, ¿no? En este caso ponemos a la f como una función de x. Anteriormente trabajábamos con y. Fíjense que esto no es lo mismo que ese coseno. Ese coseno como exponente está afectando a toda la función, no al argumento. ¿Ok? Tengan mucho cuidado porque es muy diferente cada una de las dos configuraciones. En este caso, nuestra función u, es decir, la función base, es logaritmo natural de x, y la función v, o función exponente, es el coseno de x. De nuevo ponemos el esquema de derivación. Sé que es fastidioso, pero es bueno que tengan claro ese esquema de derivación. Muchas veces nos confundimos pensando que la derivada de una función elevada a otra función es como derivar por ejemplo, un monomio, ¿no?, x a la n, por ejemplo. Entonces bajamos 1 y restamos 1 arriba. Eso es equivocado. En este caso, cuando la base es una función, se aplica el esquema que le estamos presentando, ¿de acuerdo? Hay que tener eso bien presente. Aplicando el esquema, nos queda... Fíjense que en este caso, como la función u es un logaritmo natural, queda logaritmo natural del logaritmo natural. Aquí lo que hago es sustituir cada una de las funciones con su color respectivo para que sepan dónde va cada una en el momento de verter la información sobre el esquema de derivación de una función elevada a otra. ¿Ok? Ahí lo tienen claro. Abajo iría el logaritmo natural de x y esto lo multiplicamos por la derivada de esa función, la función u. ¿Ok? En este caso nos pasa lo mismo. Nos quedaría entonces el logaritmo natural de x como base elevado al coseno de x. Fíjense que vuelve a aparecer como factor la función que estamos derivando. Eso sucede muy comúnmente. Sucede siempre con una función exponencial que base e. Escribimos lo que resta de la expresión de manera conveniente, ¿verdad?, siguiendo las normas del álgebra. Y nos queda entonces la siguiente expresión como resultado de la derivación. Recomendamos hacer cada una de estas derivadas de nuevo, ¿verdad?, corroborarlas, verificarlas y ver si se pueden conseguir ejemplos similares, ¿de acuerdo? Ok, entonces quedemos atentos para otros videos, ¿ok? Les mando un abrazo.